Entonces, el tema que vamos a ver, primeros pobladores en América. ¿Cómo llegaron o cómo habitaron nuestro continente las primeras personas? ¿Ya? Ellos son los que descubrieron este continente americano. Entonces, como ya se dan cuenta, no fue en sí Cristóbal Colón, sino fueron eh, estas personas, podemos decirle los eh, aborígenes, ¿verdad? Entonces llegaron a colonizar todo el continente americano. En sí se dice que se dio por tres oleadas, otros dicen que fue por cuatro oleadas, pero no llegaron de una manera masiva a todos, ¿verdad? O sea, como quien dice, toda la gente de golpe, no. Entonces ellos se dicen que llegaron eh, por partes, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo es que colonizaron nuestro continente americano. Primera teoría, ¿y quién nos dice? Que una teoría del poblamiento de América, ¿verdad? Sugiere que durante la era de hielo, lo que es la glaciación, ¿verdad? La temperatura bajó y permitió la formación de ¿qué cosa? Un puente. En este caso, pues digamos aquí, este es un puente, ¿verdad? Y permitió lo que es la formación de un puente de hielo que unió ¿quién? Asia y América. Aquí está Asia y América. Este tramo era de casi 2000 kilómetros de ancho, conocido como Bering. Este era el Bering. Se lo conocía como el estrecho de Bering, porque era poco, ¿verdad? En sí, Bering permitió el paso de varios grupos humanos hasta América, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, la gente caminando con sus hijos, con sus familias, cruzando. Esto pasó hace más o menos 20.000 a 40.000 años antes de Cristo. Se dice que los primeros pobladores llegaron desde Asia, aquí está el continente asiático, cruzando lo que es el estrecho de Bering. Que es Asia, estrecho de Bering, llegaron a América. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues que cruzaron, comenzaron a colonizar nuestro continente. El estrecho de Bering es el espacio que separa América de Asia y de la zona de Alaska, de Siberia y lo que es Alaska. Entonces, estaríamos hablando del estrecho de Bering. ¿Y qué pasó cuando cruzaron los primeros personas, ¿verdad? Estrecho de Bering, ¿verdad? En sí ha de haber sido crucial, ¿verdad? En la historia humana, esto permitió la migración de poblaciones desde Asia a América. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con el estrecho de Bering? Durante la última, podríamos decir, dentro de la última edad de hielo, los niveles de mar descendieron exponiendo una vasta extensión de tierra llamada
Beringia, que se conectaba con Siberia, que es Asia, y Alaska, que está aquí, Alaska, con América. En sí, esta región, la que vemos aquí atrás del texto, ¿verdad? Tenía 1000 millas de ancho y consistía en tundra, que es rica también en pasto. La migración de los pueblos antiguos, como vemos aquí, esta migración, ellos eran cazadores recolectores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cazadores recolectores? Que cazaban los mamuts eh, y iban recolectando cualquier fruta que ellos puedan comer, ¿verdad? En sí, ellos cruzaron Beringia siguiendo manadas de mamuts. ¿Ya? Ellos no conocían como nosotros conocemos en la actualidad. Usted puede decir, ¿sabe qué? Vámonos a Quito, vámonos a Estados Unidos, ¿verdad? No, ellos la única guía que tenían en este caso era la alimentación, ¿verdad? Alimentaban a los mamuts, seguían las huellas, pero las huellas estaban aquí en la nieve, entonces ellos le seguían estas huellas para cazarlos, ¿verdad? Y después comerlos, hacer sus vestimentas, ¿verdad? Entonces, aunque a la fecha exacta es debatida todavía, de la mayoría en sí de los arqueólogos creen que esto ocurrió hace 13.000 años. Esta migración a través de Beringia condujo lo que es la propagación de poblaciones humanas por toda del Norte, América del Norte y América del Sur. Podríamos decir que estas poblaciones desarrollaron diversas culturas, idiomas y adaptaciones desde sociedades de cazadores árticos hasta agricultores amazónicos. Bien, entonces avanza. Bien, extinción, la llegada de estos humanos, ¿verdad? Coincidió con la extinción de la megafauna del Pleistoceno, ¿verdad? Aunque el cambio del clima también contribuyó con la desaparición de los mamuts, los perezosos, gigantes y otros animales. Ya se viene dando aquí la extinción, ¿no? La extinción no la iniciamos nosotros, sino la iniciaron nuestros primeros pobladores, ¿verdad? Entonces, los hallazgos arqueológicos sugieren que hubo comercio precolombino entre Alaska y Asia a través de este estrecho de Bering, sean artefactos de bronce y vidrio veneciano encontrados en Alaska, datan de antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cristóbal Colón no descubrió América, sino fueron ellos, los pequeños pobladores, que vinieron a hacer este descubrimiento, ¿verdad? Qué descubrimiento tan grande. Lo que hizo Cristóbal Colón fue conquistar América. ¿A quiénes conquistaron? Conquistaron a ellos, que recuerde que venían en tribus, después se denominaron los incas, los ayllus, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces,
a ellos conquistó Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón no descubrió América. Bien, avanzamos. Bien, en sí, los primeros pobladores, como vemos ahí, de América se fueron estableciendo gradualmente a lo largo de qué, de todo el continente, ¿verdad? En eso estaríamos hablando de Alaska, de lo que es de y Canadá. Los primeros grupos aquí se establecen a lo que hoy es Alaska y al oeste lo que es Canadá. Estas regiones ofrecían recursos abundantes como animales de caza, de pesca también, ¿verdad? Como vemos aquí, ellos cazaban estos animales grandes para la alimentación de sus familias. Algunos grupos se trasladaron hacia el sur o a lo largo de la costa del Pacífico, ¿verdad? Aprovechando los recursos marinos y adaptándose a diferentes climas. Es como cuando usted se va, qué sé yo, de aquí de Guayaquil a Quito, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse a los cambios climáticos que hay allá, ¿verdad? Así ellos mismos hicieron, se adaptaron al clima. Con el tiempo, los pobladores se extendieron hacia el sur, llegando a América Central y del sur. Se adaptaron a una variedad de entornos, desde selvas tropicales hasta montañas andinas, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, ya fueron acostumbrando. Como se dice aquí, en cada lugar se tenían que adaptar a las nuevas condiciones de vida, clima y alimentos, haciendo una relevancia con lo que es Ecuador, ¿verdad? La presencia humana más antigua se ha encontrado en la península de Santa Elena, con vestigios de la cultura Las Vegas que datan desde hace 9000 años. Ellos eran en sí los primeros habitantes, cazadores recolectores, que aprovechaban los recursos del mar y de la tierra. Entonces ya hemos hecho de algo macro, un macro conocimiento, ¿verdad? A algo micro que en este caso le estoy mencionando del Ecuador. ¿No? Bien. La glaciación, decimos que cuando la glaciación se dio, ¿verdad? Los primeros pobladores de América en sí, ellos experimentaron cambios significativos en su entorno y lo que es su forma de vida. Bien, en este caso, ellos, el retroceso de la glaciación, de los glaciares, estamos hablando, abrió corredores terrestres y costeros que antes eran difíciles o inaccesibles, permitiendo a los pobladores expandirse a nuevas regiones, ¿verdad? Aquí se da lo que es también un estudio de sedimentos y ADN, ADN antiguo en el corredor libre de hielo, que es el estrecho de Bering, eh, reveló que ese corredor no fue habitable hasta unos 12.500 años, lo que sugiere la migración costera fue la ruta principal inicial. ¿Cuál fue? El estrecho.
Sí, el cambio climático, ¿verdad? Afectó la disponibilidad de alimentos y otros recursos. La megafauna, como lo es el mamut, aquí empezó a extinguirse, lo que se obligó a los pobladores a diversificar su dieta y adaptarse a la caza de animales más pequeños y a la recolección de las plantas. Como lo vimos hace un momento, ellos que cazaban mamuts, animales grandes, ¿qué será? Que un solo mamut podrían alimentar a algunas familias. Bien, al alimentarse algunas familias con un mamut, les podía sobrar, quien quita, hasta mañana, ¿verdad? Pero ahora, como ya no tenían los mamuts, ya ellos tenían que matar o conseguir más fuentes de alimentos para sus familias. En este caso, eh, dos, tres venados, ¿verdad? Varios conejos de aquella época. Entonces, con nuevas tierras disponibles, los pobladores se expandieron rápidamente por todo el continente, ¿verdad? Adaptándose a diferentes entornos y desarrollando aquí diversas culturas. En sí, estudios genéticos muestran que los primeros pobladores americanos se dispersaron a gran velocidad, llegando hasta lo que es Patagonia en cuestiones de siglos. En sí, ellos, ¿verdad? Los pobladores también tenían que adaptarse sus herramientas, tuvieron que adaptar sus herramientas y tecnologías a los nuevos recursos y entornos. Esto incluyó lo que es el desarrollo de microlitos, que es el microlito, son pequeñas herramientas de piedra, el uso del arco y la flecha y la molineada de granos para hacer las partes comestibles. Bien. Estudios en sí arqueológicos se reconoce de restos de personas y animales, eh, minas del Gerais, ¿verdad? De Brasil. Vamos a ver. Aquí están los restos de personas que han sido encontradas hace millones de años en Brasil. Y encontraron también restos de animales, ¿verdad? En sí, estos fosilizados en piedras. Se dice que cuando usted va a la playa y encuentra una piedra negra, ¿verdad? Y usted le sigue una línea, usted puede encontrar más este tipo de fósiles de aquí que usted ve aquí. Esto de aquí usted encuentra en las piedras del mar. Bien, ya vimos toda una primera teoría de la llegada de estos pobladores al continente americano, ¿verdad? Vamos a ver a ver qué nos prepara esta segunda parte. Dice, los diversos grupos se fueron estableciendo en la región andina hasta lo que hoy es Argentina, más o menos hace 9.000 años, ¿verdad? La región andina, eh,
La región andina de América del Sur, ¿verdad? En sí tiene una historia muy antigua, significativa en la ocupación humana. Los primeros pobladores andinos en la región llegaron hace el periodo Lichik, que se trata hace unos 15.000 años, tras cruzar desde otras áreas en busca de recursos como animales y plantas. También estos grupos fueron cazadores-recolectores que se aprovechaban de la biodiversidad local. Aquí comenzó lo que es la evolución cultural de ellos. eh, l- También aplicaron diversas áreas desarrollando tecnologías y formas de vida adaptarse a las condiciones locales. En sí, los primeros pobladores de esta región andina llegaron hace 15.000 años, inicialmente como los cazadores-recolectores, gracias a su adaptación, ¿verdad? Y domesticación, establecieron las bases de las civilizaciones que florecieron en esta área, dejando un legado cultural y arqueológico muy importante en la historia de Sudamérica. Bien, denme un minuto. Bien, nos dice que otra teoría, ¿verdad?, manifiesta que el poblamiento fue múltiple y que no solo llegaron personas por el estrecho de Bering, sino por el sur de América, ¿verdad? En sí, los primeros pobladores, ¿verdad? Además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía por medio de balsas cruzando el Océano Pacífico o caminaban por el continente antártico. Aquí como vemos como los primeros pobladores eran trasladados por balsas, ay, ¿qué pasó? Se trasladaban por las balsas. En sí, como hemos visto, ellos no querían ya o no tenían en el continente asiático, hacía mucho frío, ¿verdad? Buscaban experimentar nuevas cosas. Quizás por eso iban en balsas. Ellos, en este caso, entraban tres, cuatro personas que eran de su propia familia. Ya, entonces sí, llegaron por este medio, por el Océano Pacífico, hacia el continente. Dicen que caminaban por el Antártico, también siguiendo lo que son las huellas. Entonces seguían las huellas también de animales por el continente antártico. Aquí está la oleada. Se dice que esta oleada vino así, ¿verdad? Siguieron sin rumbo, línea recta. Ellos podían medir en la noche las estrellas, ver la longitud de donde estaba la Tierra. Entonces, por eso llegaba. Acá seguían a los venados caminando por la Antártida. ¿Ya? Pero en sí aquí se dice que no pudieron haber llegado, sino eh, lograron encontrar una parte de tierra para poder llegar aquí, a América del Sur. Dice, esta teoría además menciona que la población americana se llevó a cabo,
Ya, de los primeros pobladores. Bien. Ya, dice que la primera oleada migratoria fue hace más o menos aproximadamente, como vimos, 15.000 años, hace el año 15.000, perdón, durante la última edad de hielo, como lo hemos visto al comienzo. Eh, la segunda oleada, los Nadene y esquimales, hubo al menos migraciones adicionales que llegaron de diferentes momentos de distintas áreas, como lo es de Siberia. La segunda migración en sí se dirigió hacia el norte, formando a los pueblos Nadene que habitan en Canadá y al norte de los Estados Unidos. Estas oleadas se caracterizan por tener un perfil genético diferente y por haber llegado en épocas posteriores, aproximadamente hace unos 4.000 a 6.000 años. La tercera oleada migratoria de grupos de orígenes asiáticos más cercanos, ¿verdad? Revelan que además de las dos oleadas que ya hemos hablado, ¿verdad? Existió esta tercera que aportó material genético a algunas tribus del norte de América. Estos migrantes en sí estaban relacionados con poblaciones más cercanas a los chinos y otros grupos del este de Asia. Entonces, estas oleadas migratorias explican lo que es la diversidad genética y cultural de los pueblos indígenas en América, además de reflejar diferentes rutas y momentos en la historia de la colonización, como lo vemos acá, tres oleadas diferentes. Vamos a ver las características de los primeros pobladores. En sí, las características generales de estos primeros pobladores, ¿verdad? Eran cazadores y expertos y grandes conocedores de su entorno natural. Utilizaban herramientas de piedra, de hueso, madera y marfil para lo que es la recolección de la caza y procesamientos de recursos. Desarrollaron en sí técnicas sofisticadas de caza para en sí poder alimentar a toda su familia. Además de eso, ¿verdad? Estos primeros pobladores eh, eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? A ver, nómadas en sí es cuando usted no se queda en un solo lugar y avanza hacia otras partes. Eso es nómada, ya que en sí se asentaban por un tiempo y después realizaban otra vez la migración. Entonces no se quedaban en un lugar fijo, sino que se desplazaban de un lugar a otro, ¿verdad? Tenían la necesidad de movilizarse
de manera constante para ir en busca de los recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Como ya hemos visto, la caza de los animales. ¿Ya? Claro que ya aquí comenzaban en la caza, comenzaban lo que es usar su cuero para la vestimenta, ¿verdad? Como vemos ahí atrás, los mamuts, los venados, los ciervos, ¿verdad? Entonces todo eso. Bien, disculpa. Entonces dice que vivían principalmente de la caza, de la pesca y de la recolección. En este caso de la recolección puede ser de los de algunas frutas que ellos hayan tenido, ¿verdad? Eh, eso es. Eso es. Por eso es que se dice que eran nómadas, ¿verdad? Aparte de eso, ellos, eh, los primeros pobladores, eh, se adaptaron a varios ecosistemas. ¿Cuáles eran todos esos ecosistemas? Como los bosques, las praderas, zonas montañosas y también lo que es la parte de los desérticos. Bien. Ellos también se adaptaron al desarrollo de herramientas de piedra, del hueso también, ya aplicaron aquí el hueso, eh, la recolección y la elaboración de utensilios, la invención de las puntas de proyectil y sistemas de propulsión como lo era el arco y la flecha, que esto fue un avance crucial para ellos. Fabricaban también artesanías, utensilios que evidencian una creciente complejidad social. Ellos tenían, ¿verdad? También eh, su organización social porque vivían en pequeños casi cascos o grupos de familiares. La estructura social de ellos era simple, basada en la recolección y supervivencia y en la transmisión de conocimientos y técnicas de generación de generación. ¿Verdad? En sí podemos decir, eh, para garantizar la supervivencia de ellos en condiciones muchas veces adversas, desarrollaron una cultura material que refleja su conocimiento del medio ambiente y habilidades sociales. Sí, si ubicamos por periodos, ¿verdad? El desarrollo de herramientas, entonces podríamos colocar el periodo paleoindio. Las primeras herramientas que utilizaron fueron hechas de piedra y de hueso, ¿verdad? Se utilizaban lascas afiladas para cortar y raspar las puntas de proyectil para la caza y de grandes mamíferos como los mamuts y los bisontes.
En sí podremos decir en el periodo arcaico, ¿verdad? En este periodo, con el cambio climático y la extensión de la megafauna, los pobladores diversificaron sus herramientas, desarrollaron microlitos, pequeñas herramientas, anzuelos y redes de pesca. En el periodo formativo, en esta etapa, con el surgimiento de lo que es la agricultura, crearon herramientas especializadas para moler grano. En sí podemos poner aquí una diferencia aquí en Ecuador, ¿verdad? La cultura, Las Vegas, es un ejemplo de este desarrollo de herramientas eh, para la caza de animales y pequeños y medianos utilizaban lo que es la punta proyectil, puede ser esta, los raspadores de cuchillos para procesar pieles, digamos, pues este es un raspador de cuchillo, morteros y manos para moler, para procesar semillas y plantas, y la parte de los anzuelos y pesas de red para la pesca en el mar y en los ríos. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos esta actividad de trabajo autónomo en este momento, ¿verdad? Eh, Van a realizar. Dice, llegada del hombre a América, ¿verdad? Dice, narra en tu cuadro. Usted puede imprimir, si usted quiere, puede imprimir, puede hacerle un su cuadernito, unos dibujitos fáciles, o a su vez usted viendo aquí el dibujo va narrando, ¿verdad? Una pequeña historia usted comienza a crear aquí, ya, o sea, de cualquiera de esas formas usted lo puede hacer en documento de Word, lo puede hacer en PowerPoint, o a su vez lo puede hacer en su cuadernito, le toma foto y subes la fotito en la plataforma. Entonces, tenemos, déjame agrandar un poquito más esto. Dice, narra en tu cuaderno lo que ocurre. Déjenme, dice aquí, ¿cómo imaginarías que fuese la travesía de los primeros eh, pobladores para llegar a nuestras tierras? ¿Cómo fue esa travesía? Ah, ya, entonces como usted narró, la narración que usted hizo aquí, ¿verdad? Responde las preguntas. ¿Qué actividades realizaban para ir adaptándose al medio ambiente? Todo eso lo explicamos, ¿verdad? ¿Cómo se fueron adaptando ellos? Aquí está. Si usted narra esto de aquí, ya ha respondido a la pregunta 2. Nada más. Esa es la actividad que usted tiene que realizar. ¿Alguna duda, inquietudes con respecto a las actividades, estimados señores estudiantes?